El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa, el padre Víctor comentará aspectos de la conversión de San Ignacio de Loyola. Primera parte. Vamos a comenzar con un breve esbozo de este tema de la conversión en el lenguaje bíblico, para después enfatizar más concretamente qué significa la conversión en el lenguaje del Nuevo Testamento. La palabra griega que usa el Nuevo Testamento es metanoia, que es cambio de mentalidad. Y en segundo lugar, la conversión también está en la Biblia hebrea. La palabra es teshuvah, y vamos a ver que tiene esta palabra también mucha riqueza. Después de analizar lo que es la conversión, vamos a ver el dinamismo de la conversión en Íñigo de Loyola, su vida antes de la conversión, después sus intentos de conversión todavía muy vagos en Montserrat y en Manresa, en Alcalá y Salamanca, y finalmente sus estudios en París, el fracaso de su ida a Tierra Santa y ya de general de la Compañía de Jesús bastantes años. Aludía al poder y el secreto de los jesuitas, un famoso libro publicado en Alemania, en alemán por supuesto, de un austriaco, un historiador no jesuita, Philipp Miller. La conclusión de este libro, se tradujo también al español, de más de 400 páginas, es que el poder y el secreto de los jesuitas se deben a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos a ver, en primer lugar, entonces, qué es la conversión. En la literatura bíblica, la conversión, o teshuvah, en el Nuevo Testamento metanoia, es de suma importancia. Tiene estas características. Es un encuentro con Dios. La palabra encuentro luego lo vamos a estudiar un poco más a fondo. Es un acto cordial que brota del corazón. Es núcleo de la personalidad del corazón. Es una nueva creación. Supone la observancia de los mandamientos, que es la base de la ética judía, los mandamientos proclamados por Moisés, que ya muchos los encuentran de alguna manera en el Código de Hammurabi. Y finalmente su carácter de testimonio y su manifestación como un acto salvífico de Dios. ¿Sí? Queremos subrayar con esto algo muy importante. La Biblia, más que el hombre a la búsqueda de Dios, nos habla de Dios a la búsqueda del hombre. Tenemos que subrayar que lo que hace que se provoque la conversión generalmente es una falta, una deficiencia, teológicamente un pecado, pero nunca es un callejón sin salida. El pecador nunca está entre la espada y la pared. Siempre se va a encontrar a un Dios que es misericordioso. Nada más brevemente recordemos el perdón de la mujer adúltera. ¿Qué le dicen los que van a apedrear a la mujer? Lo manda Moisés. ¿Qué les dice Jesucristo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos la arrojan.
Bueno, es un ser misericordioso. Y en la Biblia se hablan en dos metáforas, la misericordia de Dios. Los pecados los arroja al fondo del mar. Y en la otra metáfora es los barre como una nube. ¿Eso significaría que hay un cambio de mentalidad? Sí, desde luego, ¿no? Precisamente hacía alusión a que el Nuevo Testamento habla de metanoia. O sea, es decir, cambio de corazón, del corazón de piedra al corazón de carne. Un corazón sensible al don de la fe, que se hace operante en el amor. Una fe sin amor no vale. Operante en el amor. La conversión en el cristianismo no es un ideal utópico. Es un acto que brota de la persona y culmina en la transformación de la persona. Convierte a Dios y especialmente a Jesucristo en el centro de su vida. Voy a hacer una alusión muy sencilla. Cuando Jesucristo quiere la conversión de sus apóstoles, los encuentra, eran pescadores, en sus redes. Y les dice, síganme. Los desenredan, las dejan sus redes. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que estamos enredados también nosotros en muchas cosas. La conversión supone que nos desenredamos para ser libres y para hacer un seguimiento que vale la pena. ¿Cuáles serían las características de la conversión? Vamos a enunciar 4. La conversión es una novedad. Se emprende un camino nuevo. En segundo lugar, la conversión tiene la característica de la radicalidad, es decir, las raíces. Afecta las raíces de nuestro ser. Se da una ruptura, un cambio de conversión. En tercer lugar, la conversión supone interioridad. Brota del corazón, del núcleo de nuestra personalidad. Tiene manifestaciones externas, pero que brotan de las actitudes internas. Por cierto, hay una anécdota bien curiosa. Cuando decimos de interioridad, hay una obra del Caravaggio, famosísima, en Roma, en San Luigi dei Francesi, en que pone la conversión de Mateo. Acuérdense, es todo un claro oscuro, ¿no? Entonces, llega Jesucristo, Mateo está contando su dinero, y le dice, sígueme, una palabra, y lo señala. ¿Y saben lo que dice Mateo? Nada, nomás saben, le dice, ¿yo? Y se señala a sí mismo. Es de interioridad, ese yo, lo profundo de nuestro yo. Y por último, la conversión tiene dinamicidad. En esto vamos a insistir mucho en la vida de Íñigo. El dinamismo de su conversión. ¿Qué significa dinamismo? Es una cosa que nunca termina. Es una tarea imparable. Idealmente, no se pueden tener ni retrocesos ni estancamientos. Y nadie puede decir, yo ya me convertí. A ver, un momentito. ¿Te convertiste o sigues convirtiéndote? ¿Estás estancado? Pues no te convertiste bien. O sea, planteado así, es un compromiso de vida, ¿no? Exacto. Es un compromiso de vida. Quiero explicar un poco la palabra compromiso, porque la etimología que nos lleva muchas veces al alma de las palabras nos indica que compromiso viene de promesa. Promesa es comprometer nuestro futuro. Es algo muy importante. Hay un filósofo moderno que dice que una persona, un hombre o una mujer, no llega a la madurez de su vida si no tiene algún compromiso en su vida. Entonces, el compromiso siempre es con las personas, no con cosas. Yo no le puedo prometer a mi automóvil que lo voy a bañar de agua y lo voy a limpiar el sábado. No. El compromiso es con las personas.
Más aún, no es nada más con alguien, sino es también compromiso a la otra persona. La otra persona también se compromete conmigo. Y quisiera subrayar de paso que muchas veces hacemos promesas muy fácilmente. Oye, aunque sean sencillas, ¿no? Oye, ¿por qué no? Te prometo que te voy a llevar al cine, una película muy buena. Pasan. ¿Y cuándo? Pues en esta semana. Pasa la semana, otra semana. ¿Dónde quedó la promesa? No, pues se me olvidó. Claro, es una cosa muy sencilla, es la promesa de ir al cine o no. Pero las promesas de vida son muy profundas. Y hay que cumplirlas. Así es. Hay una palabra francesa que no la uso nada más por ser francesa, sino tiene ese sentido que no podemos decir en una sola palabra nosotros. Entrega, donación, todo eso. Los franceses dicen engagement. ¿Sí? Ese es el compromiso. Presencia y participación. Recordemos que la presencia es muy importante, ¿no? Cuando yo llego a un salón de clases y empiezo a tomar la lista, presente, presente, presente. Al poco rato empiezan a salir de clase. Oye, pues no, que estabas muy presente. O empiezan a jugar ahí con el celular y todo. Presencia no es estar enfrente de, junto a o al lado de. Presencia es estar con. Así es. Entonces, ¿qué significa el compromiso? Presencia y participación. Les decía que la única regla que pongo yo al empezar un curso es: haz lo que haces. Ten presencia en tu clase. Participe en tu clase. Es la única regla. Cúmplela. El compromiso conduce a involucrarse, a no quedarse al margen de nada, de una persona sobre todo. Y aquí hay una distinción muy importante. La diferencia entre espectador y actor. Yo creo que muchas veces de adolescentes nosotros somos espectadores en nuestra casa. Vemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, al ambiente, pero todavía no somos actores. Y entonces les podemos encontrar muchos efectos. Bueno, ¿y tú qué haces? Tú todavía no eras actor. Entonces el compromiso lleva a ser actor. Y eso lo podemos decir de la vida pública. Somos actores de la vida pública. Pues sí, medio voto. No, ¿cómo que medio voto? Compromiso en nuestra ciudad. Eso sería uno de los fines de la educación jesuítica. El compromiso no es algo unilateral, sino es un acuerdo de voluntades, como ya lo insinuaba, impulsados por el amor, disponibilidad y apertura. Compromiso es libre y además es fiel. Claro, el compromiso supone sufrimiento, renuncias. Si no, no hay superación. Hay que superar los conflictos, los problemas, porque asumidos maduramente son oportunidades de crecimiento y de superación. ¿No veríamos aquí una aparente contradicción entre la fidelidad y el rechazo al cambio? Qué buena pregunta. Generalmente, a veces la palabra se ha tomado ya como algo peyorativo, ¿no? Dice, mira, este es muy fiel. Ay, pobrecito, es fiel. No, la fidelidad es algo muy profundo. Y es algo dinámico. El amor, si no es fiel, pues es nomás un jueguito. Pero el amor tiene que aumentar, tiene que cultivarse, tiene que ser dinámico. Hay un dicho alemán muy hermoso que dice que el amor se parece a la luna. Si no aumenta, disminuye. Tú que sabes alemán, te lo voy a decir este proverbio en alemán. Die Liebe gleicht der Mond, wenn sie nimmt und nicht, nimmt sie ab. Muy claro. Sí, ¿verdad? El amor se parece a la luna. Si no aumenta, disminuye. Ahí hay un juego de palabras. Subnimmt y nimmt sie ab. ¿Sí? Aumentar y disminuir. En este contexto, o sea, pasando ya más adelante, en la Biblia berea, o sea, ¿qué actitudes entraña la conversión?
No es totalmente diferente con la conversión en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero tiene otros matices que también asume ese cambio de mentalidad, ¿no? La palabra que se usa en la Biblia hebrea es teshuvá y su traducción tiene una gran riqueza. Podríamos traducir la palabra teshuvá como arrepentimiento, retorno y respuesta, encuentro. Parecen como tres cosas muy diversas. No, no lo son tanto. El arrepentimiento subraya el punto de partida, detestación de la falta. El retorno sugiere la metáfora del camino. Se hace énfasis en el cambio de dirección y en el punto final. Y la respuesta nos hace ver la iniciativa del ser trascendente y el aspecto positivo del compromiso en el encuentro con él. Entonces no son tan diversas las palabras estas. Podríamos profundizar un poco más. La conversión, como punto de partida, comienza con el arrepentimiento y también usamos la palabra a veces remordimiento. No son lo mismo. Quisiera explicar brevemente esto, porque lo vamos a encontrar precisamente esta falta de verdadero arrepentimiento con el cumplimiento, con el remordimiento, en Íñigo de Loyola. Miren, el descubrimiento de la falta me puede llevar a mí a encerrarme en mí mismo. Sí, hice mal, pero no me arrepiento, sino me causa remordimiento. Y la palabra, fíjense, viene de muerde. Esto me aflige, me acongoja, no me deja salir de mí, me encierra en mí mismo. Y en casos extremos, gente que tiene una falta y que la reconoce y todo, si no da el paso del remordimiento al arrepentimiento, puede llegar hasta el suicidio. ¿Quiere ahondar un poco más entre esta diferencia de remordimiento y arrepentimiento? Sí. El remordimiento difiere del arrepentimiento porque este último, el arrepentimiento, está precedido de un acto de recogimiento, es decir, de entrar en uno mismo, ¿sí? De esclarecer el aspecto negativo de lo que hicimos, pero admitiendo esta verdad, esta realidad de nuestro yo, buscar nuestra libertad perfecta, nuestra libertad. Claro, hacemos con libertad el mal, pero la verdadera libertad es hacer el bien. Entonces, dar este paso es la auténtica libertad. Y esto nos coloca en el umbral de la conversión. Damos el paso hacia la libertad, reconocemos nuestra falta, pero experimentamos también la necesidad de la recuperación, de romper los nexos con lo que nos atrajo y nos llevó a la falta, al pecado. Entonces nos descubrimos libres y actores responsables de nuestra falta, pero también libres de romper con los lazos que nos atrajeron y que nos llevaron a no ser nosotros mismos en el sentido de autenticidad. O sea que en la vida de un creyente es muy importante el arrepentimiento. Sí, claro. El arrepentimiento es muy, muy importante. El arrepentimiento es eficaz, ¿no? Hay una frase que es paradójica y como la paradoja es una contradicción aparente, pero nos habla de una expresión muy profunda. Dice un dicho rabínico: allí donde llegan los que se arrepienten, los justos nunca pueden llegar. Y esto, caray. Y hay una frase de Evangelio muy parecida. Ahí donde llegan los que se arrepienten, los justos nunca pueden llegar. Claro, es paradójico, ¿no? Porque el que se arrepiente, él se distiende. Podríamos poner la metáfora de la esponja. No se oprime, se esponja.
¿sí? Se libera de la opresión de la falta y experimenta un nuevo impulso, un vuelo, diríamos. En cambio, la negación de la falta pues nos lleva a actitudes primero falsas, ¿no? Hay un dicho en uno de los profetas que dice, lo pone en boca de Yahvé, dice, te traeré juicio por decir no he pecado. ¿Sí? Entonces, el pecador, si no se ruboriza de cometer el mal, pues no se va a poder convertir. ¿Sí? Así es. Fíjate, qué curioso. Alguien ha dicho, ¿qué cosa es la fe? Dice, ruborizarse ante Dios y ante la dignidad de los demás. Es decir, ese aspecto de sentimiento, ¿no? La fe no es nada más algo intelectual, sino es un sentimiento muy profundo. No ruborizarse de una falta, pues qué malo, ¿no? De la presencia y la dignidad de los demás, qué bueno, ¿no? Se requiere, pues, en el arrepentimiento algo interior, si no es una farsa, brota del corazón, no excluye las manifestaciones externas, nos habla de ideales, de nuevas realizaciones. Esto es lo que vamos a descubrir en Íñigo de Loyola. Nunca se detiene. Así es. En este contexto, o sea, la conversión supone un retorno a Dios. El Hasid, que Hasid es el hombre piadoso, el creyente en el judaísmo, no se siente nunca a gusto en su mundo. No está nunca a gusto sin teshuvá, sin retorno. Qué curioso, ¿no? Sí. Y siempre hay la posibilidad de retornar a Dios, ¿no? Un pesar sin retorno nos llevaría a la inconstancia. El retorno, nos dice un profeta, somos salvados en la quietud y en la confianza, y en eso encontramos fuerza. Este retorno en la conversión es un encuentro. Sí, exacto. El encuentro significa que en el conocimiento, en el intercambio, en la comunicación, yo me llevo algo de la otra persona y la otra persona se lleva algo mío. Y es fabuloso encontrarnos con las personas, ¿no? Sea con el ideal de un profesor, de un compañero, no sé, de un novio, de una novia, pero que vemos que algo de esa persona nos llevamos. Algo profundo, ¿no? Algo ideal, algo valoral, ¿no? Ese es el encuentro, ¿sí? Y por eso la palabra teshuvá también significa ese encuentro con Dios, en que nos llevamos no nomás la idea abstracta de Dios, sino la manifestación de su amor en el dar su vida por sus amigos. La Biblia dice frecuentemente, prepárate a encontrar a tu Dios. Fíjate el encuentro. Hay que prepararse para encontrarnos con los demás. ¿Sí? Hay que tener una disposición especial, ¿no? En el libro que escribí sobre la muerte, le pongo como subtítulo, prepararse para la vida. Para esa vida plena, ¿no? ¿Podría en este momento darnos un breve bosquejo de la vida de Íñigo antes de su conversión? Sí, cómo no. Bueno, Íñigo nació en el castillo de Loyola y según la mayoría de los historiadores, en el año 1491. Es muy fácil recordar porque es un año antes del descubrimiento de América, 1491. Fue el séptimo y último varón de Beltrán Ibáñez de Oñaz y de Marina Sánchez Licona. Bueno, ¿por qué va a ser Ignacio Loyola? Porque el castillo era de Loyola, la familia era Loyola, ¿no? Sí. A los 15 años, en 1506, en plena crisis de adolescencia, Íñigo fue enviado al castillo de Arévalo,
de Juan Velázquez de Cuéllar, contador y tesorero mayor de Castilla, que tenía por esposa a María Velasco, que era pariente de los Loyola. De ahí, el pasar a la corte del rey era muy fácil, ya que Arévalo era visitado frecuentemente por Germana de Foix y por Fernando el Católico. Íñigo aprendió a leer y escribir en Loyola, pero en Arévalo su educación fue de otro tipo. Era la educación de un gentilhombre. Aprendió a tocar la viola, artes nobles como la equitación, los torneos, el manejo de armas, la danza, y las lecturas giraban alrededor de los libros de caballería. Esto va a dar el tema nada menos que a Miguel de Cervantes con el Quijote, ¿no? Es una crítica profunda de los libros de caballería y al mismo tiempo la exaltación de lo positivo, ¿no? Íñigo se ilusionaba con la vida de la corte y aunque tenía sólidos principios básicos de su fe, su conducta no siempre estaba de acuerdo con ella. Un compañero Polanco, se llamaba, mano derecha de Ignacio en la redacción de las Constituciones de la Compañía de Jesús, escribió sobre su conducta esta frase: en cuanto a mujeres, le gustaba querellarlas y batirse. Otro confidente de Íñigo afirma: hasta los 26 años fue dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de las armas y en un vano y gran deseo de ganar honra. Y finalmente Diego Laínez, que va a ser el segundo general después de Íñigo, uno de sus principales compañeros, el más brillante de todos, decía de Íñigo: ingenioso y prudente, animoso y ardiente, inclinado a las armas y a otras travesuras. En referencia a aventuras y travesuras, encontramos dos acontecimientos en la vida de Íñigo. Estando de vacaciones en Azpeitia, muy cerca de Loyola, en febrero de 1515, en la fiesta del carnaval, junto con su hermano Pedro, tuvieron ciertos excesos nocturnos que fueron considerados como crímenes. Íñigo huyó a Pamplona, ahí fue detenido y encarcelado por breve tiempo. Pero cuando regresó a Arévalo, se jactaba de su aventura. ¿Cuál fue? No sabemos. Un segundo expediente descubierto más recientemente en los archivos de Simancas nos habla del asunto Hoyos, con H, o también le decían Olla, sin H. Se trata de una carta dirigida por Íñigo al futuro rey Carlos V. Ahí le pide permiso de portar armas, ya que Francisco de Olla pretende matarlo. Le ha perseguido frecuentemente y no acepta la reconciliación. La carta está firmada a fines de diciembre de 1518 y la pregunta es: ¿qué ofensa tan grande había cometido Íñigo? ¿Se trataba de intrigas amorosas? No se sabe. Pero ciertamente, como opina uno de sus grandes biógrafos, Ricardo García Villoslada, no debemos pensar que Íñigo a los 24 años era un don Juan hecho y derecho. No, tampoco eso, ¿no? ¿Qué diría usted en este momento, o sea, en esta época de la vida? ¿Cuál era el ideal de Íñigo? Pues el ideal era, lo tenía clavado en su corazón, era el ideal caballeresco. Muy probablemente Íñigo había acompañado a doña María de Velasco cuando visitaba a doña Juana la Loca, le decíamos la reina loca de amor, que estaba recluida en el palacio de Tordesillas. Y sin duda ahí conoció a una encantadora infanta, Catalina de Austria, hermana menor de Carlos V, que cuidaba de su madre. Catalina era todavía una adolescente, pero era un reflejo viviente
de la belleza de su difunto padre. Por eso le han puesto Felipe el Hermoso. ¿Eh? Íñigo se enamoró de ella. Bueno, esto ya lo afirmamos después de ver de quién estaba enamorado, porque ella dice que era más que condesa, más que... Bueno, entonces, ¿quién era? Los historiadores dicen, pues, estaba enamorado de Catalina de Austria. Pero la edad entre ambos era bastante grande, 16 años. Probablemente se trataba de un amor platónico que inspiraba al caballero a realizar hechos heroicos, como Dulcinea inspiró a Don Quijote y Dante fue guiado por Beatriz en el paraíso. ¿Es en este momento donde se da la batalla de Pamplona? Sí, exactamente. Pero la estancia de Íñigo en Arévalo tuvo su fin porque le reclamaron a Velázquez pues que se diera ese territorio, y bueno, él tuvo que cedió el territorio, luego murió, entonces tenía que salir a otro lado. Y lo mandaron al Palacio de los Virreyes de Pamplona y lo aceptaron. Y cuando Carlos V regresó de Flandes, surgió la revuelta de los comuneros. Y entonces ahí Íñigo tomó parte en esa revuelta, es decir, en contrarrestar esa revuelta, ¿no? Apoyó a los navarros y a los franceses, pero después va a venir lo contrario, ¿sí? Un poco más adelante, la conquista de Pamplona, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues había que defender Pamplona. Pero parecía una tarea realmente dificilísima, un enorme reto, ¿no? Sería fracasado, ¿no? Entonces, Íñigo nos cuenta brevemente, con su lenguaje de la época, sí, pero muy florido, qué fue lo que pasó. Estando en la fortaleza, que los franceses combatían, por ver claramente que no se podía defender, él dio razones al alcaide que todavía lo persuadió a defenderse. Y venido el día en que esperaban la batería, él se confesó con uno de sus compañeros de armas. Como no había sacerdote, pues me confieso con un compañero. Era una costumbre de la época, ¿eh? De durar un rato en la batería, acertó a él una bombarda en una pierna y le quebró la otra pierna. Cuando cayó él, la fortaleza se rindió. Él era el alma de esa defensa. Hasta aquí la narración de Íñigo. Los franceses trataron cortés y amablemente a Íñigo. Primero lo condujeron a Pamplona, que era lo que quedaba más cerca, y después lo llevaron al castillo de Loyola. Se convocaron médicos y cirujanos, y al ver los huesos que no habían quedado bien soldados, comenzaron de nuevo otra carnicería. Recordemos que en aquella época pues, no había anestesia. Pero Íñigo quería que lo volvieran otra vez a operar, porque ¿sabes qué? ¿Cuál es su anhelo? Poder llevar una bota muy polida. Entonces era su anhelo, pues se quería ser todavía de caballero, ¿no? Entonces, pues le dicen, esto va a ser muy duro, muy difícil. No importa. Nunca se quejó, nada más dicen que apretaba las manos, como diciendo, hijo, qué terrible dolor, ¿no? Pues ni así lo pudieron curar bien. Siempre va a quedar con esa herida en la pierna que nunca le quedó. Bueno, la herida le cicatrizó, pero la pierna le quedó mal. Se quedó cojo, renqueaba a partir de entonces. Sí, renqueaba a partir de entonces, sí. Entonces me queda claro, fue su primera y última batalla como soldado. Sí. Los franceses reconocen su valentía, lo llevan a su casa, a la Torre de Loyola, y ahí en su convalecencia, ¿qué libros pide él? Bueno, él quiere leer, pues para distraerse algo. Aquella casa pues, no tiene tantos libros, y él pide el Amadís de Gaula, ¿no? Que era el libro clásico de caballería, ¿no? Pues no hay de esos libros. Bueno, otro parecido, pero tampoco.
Entonces dice, mira, pues ¿quieres esto? Y le lleva una vida de Cristo. Dice, no, pues que no hay otra cosa. No, pues no hay otra cosa. Bueno, pues ay, déjeme. Hoy tenemos otro acá. Pues ¿cuál es? Entonces, pues hay un libro de vida de santos. ¿Qué no tienen otra lectura? No, pues ay, déjenmelo. Y entonces él empieza a leer. Y claro, es una de las vidas, pues no histórica, pero no clásica, pero realmente, fundamentalmente, va mostrando a grandes rasgos la vida de Cristo, que él pues sin duda no la conocía muy a fondo, y le empieza a impresionar, ¿no? Y entonces él empieza a tener, también con la vida de los santos, ¿qué santos sobre todo iba a leer? Pues Francisco de Asís, un tipazo, ¿no? Un gran convertido, y otro igual, Santo Domingo de Guzmán. Y empieza a leer ellos y entonces él empieza a tener lo que se llaman los sueños diurnos. Ernest Bloch en su Principio de Esperanza va a hablar de estos sueños, ¿no? Entonces empieza a soñar despierto y empieza a decir, bueno, dice, y si Francisco lo hizo, ¿por qué yo no? Y si Domingo lo hizo, ¿por qué yo no? Y empieza a tener sentimientos de alegría y de tristeza. Y ahí viene en su vida algo que va a ser clásico, el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque él empieza a decir, bueno, ¿cuándo siento alegría? ¿Y por qué siento alegría? Pues eso me llena mi vida, ¿no? Y la tristeza, pues me lleva a otras cosas, aflicciones, todo. Pero la tristeza lleva el remordimiento, no el arrepentimiento. Y empieza a hacer el discernimiento él, y ahí podemos decir que descubre su llamado, su vocación. ¿Pero qué Dios se le aparece? No. Yo puedo concretar eso en una frase tomada de Anatole France. El azar es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Pues sí, nos llama de otra manera. Entonces usted me está diciendo que en este periodo de recuperación de esas terribles 2 operaciones de su pierna, ¿cambia de ideal, Íñigo? Aparece un ideal nuevo, ciertamente. Todavía vago, un poco vago. Dice, yo me voy de aquí, del castillo. Pues, ¿cómo te vas a ir del castillo? Y todavía, ya cuando él toma la resolución, dice, ¿me voy? ¿Y a dónde? No, pues me voy. Bueno, llévate la mula y a ver, luego regresa, porque no te vayas. Y él dice, no, yo voy a empezar otra vida, dice. Y entonces su hermano mayor le dice, Íñigo, ten cuidado, no puedes desprestigiar la casa de Loyola. Pues fue el único que pasó la historia. No, claro que no desprestigió la casa de Loyola, ¿no? Entonces, él todavía tiene un ideal muy vago, no sabe qué va a hacer. Ya los actos heroicos, que también quiere hacer actos heroicos, de modo que va a cambiar su ideal caballeresco por otro ideal caballeresco mucho más noble, ¿no? Ya no va a hacer esos actos heroicos por Catalina de Austria, ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a velar sus armas y a ofrendarlas a la moreneta de Montserrat, la Virgen Negra que está en el monte de Montserrat, cerca de Manresa. Entonces, y eso que era lo que había leído él en la Mediz de Gaula, ¿no? A mi dama le tengo que entregar mis armas y voy a hacer cosas heroicas por ella. Interesante, ¿no? Entonces cambia este ideal caballeresco por este ideal religioso, encuentra, y en este contexto es un nuevo Quijote. Pues sí, así, mira, de hecho él llega ahí, entrega primero se va a quedar ahí en Montserrat, pues, que serán como una semana quizá. Regala su mula
regala sus armas, se queda toda la noche velando sus armas para entregarlas a la moreneta, va a poner toda su vida por escrito, sobre todo su vida en que ha fallado, y va a hacer una confesión larga, y es un monasterio pues de monjes, y de ahí baja, llega a Manresa, y entonces, en el camino se encuentra ahí un pobre y dice, oye, te cambio la ropa. Pues se la cambia y era una ropa pues lujosa de un caballero, ¿verdad? Tanto que agarran preso al neto y se la robó de alguna parte, y ya van y le dicen, no, yo se la regalé. Bueno, está bien. Y entonces él se pone la ropa del pordiosero, ¿no? Y empieza una de sus locuras. La conversión al principio tiene sus locuras, ¿no? Y es lo que le va a pasar en Manresa, ¿no? No se corta las uñas, el pelo largo, bueno, ahora están de moda, ¿verdad? Pero entonces el pelo largo y hacer penitencias, comer poco. Caray. Y la gente pues lo empieza a ver y dice, oye, ¿este sujeto qué? Pero pues ven que no es una persona mala, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a ganar pues la afición de algunas personas. Como me preguntabas, bueno, ¿es un nuevo Quijote? Miguel de Unamuno compara a Íñigo con Don Quijote, no por los desmanes que realizó, sino sobre todo por el deseo de superación que aprendió en las novelas de caballería, que impulsaban al caballero a cambiar el mundo, nada menos, a cambiar el mundo. Íñigo plasmó este espíritu después en una palabra. Él decía en latín, magis, más, superarse, siempre más, ¿no? Y por eso va a escoger para, después ya cuando junta compañeros y funda la Compañía de Jesús, va a escoger como lema de los jesuitas el ad majorem Dei gloriam. Siempre está el magis, más, para la mayor gloria de Dios. Hacer todo para la mayor gloria de Dios. En ese sentido, tiene gran razón Unamuno, ¿no? Es un nuevo Quijote, pero en el sentido más profundo, espiritual. Por cierto, un detalle, ¿no? En la iglesia de los jesuitas del centro de Barcelona está el espadín que dicen que se les devolvieron los monjes de Monserrate, ¿no? Ahí está, lo tienen en exhibición. Ellos dicen que es el de él, como usted dice, pues en esa época, ¿cuántos no fueron a velar armas y dejarlas, no? Pero bueno, está bonita la historia. Se ha estudiado las dificultades, o sea, ¿qué dificultades hubo en esta conversión? O sea, no fue así de... No, primero tiene esa etapa previa, ¿no? De la que ya hablamos antes, ¿no? El remordimiento. Y tiene la tentación de suicidarse. Voy a leer lo que él escribe sobre esta tentación. Estando en estos pensamientos, me venían a veces tentaciones con gran ímpetu de echarme por un agujero grande que en aquella cámara tenía, pues era una cueva donde vivía. Y estaba junto al lugar donde yo hacía oración, mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, Señor, no haré cosa que te ofenda. Pero tenía la tentación de suicidarse. Poco a poco, con el mismo discernimiento, después va a volver a confesarse otra vez a Montserrat. ¿Qué tiene? Escrúpulos. Es de nuevo la tentación del remordimiento, ¿no? Y poco a poco, ahí mismo en Manresa va descubriendo ese discernimiento espiritual que va a ser clave en sus ejercicios espirituales, ¿no? Discernir en nuestra vida. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Cuál es la vocación profunda que tenemos como seres humanos? ¿Qué retos tiene el vivir aquí? Dice Heidegger, nos arrojaron sin pedirnos permiso. Pues claro que no podían pedir permiso. Nos arrojaron a la vida. Pero ya que nos arrojaron, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Hay un más allá, no me importa. Caray, pues ¿cómo que no te importa? Estás en camino. ¿Qué vas a hacer? Así es. Entonces, ya después de quizá un año, un poco más, se va de Manresa a Barcelona, ciudad pues muy importante, y ahí pues
ahí él iba pues a misa, ¿verdad? Pero se ponía a pedir limosna, porque pues él no llevaba dinero, ¿no? Se podía en la puerta de la iglesia, en la puerta lateral, a pedir limosna. Y empezaron a ver, dice, ay, este limosnero, ¿qué hace? Después se venía a misa y comulgaba. Y luego se salía y empezaron a ver, ¿y a dónde va? Pues iba a repartir lo que él recibía de limosna a los más pobres. Y se quedaba con cualquier cosita. Dicen, oye, no, este es un tipo especial, ¿no? Todavía no sabe qué hacer, pero ya está intuyendo, bueno. Y de ahí le brota otra locura. Bueno, ahí hace una amistad muy profunda con dos viudas, bueno, viudas y unas amigas de ella, Isabel Roser, que dice, no, este es un hombre santo y un gran hombre, ¿no? Entonces le empieza a decir, bueno, pues no duermas en la calle, mira, allá arriba de mi casa hay una azotea y pues ahí puedes descansar, pues. Y ve que es un hombre de bien y que le empieza como a ayudar en su vida y dice, oye, esta persona es especial, ¿no? Y se hace una gran amistad. Y le dice, pues ¿sabes qué? Me voy a Tierra Santa. Pues ten para que vayas. No, voy a irme sin dinero. Oh, otra locura, ¿no? Bueno, pues va. No, bueno, hay muchas peripecias, cómo se va ganando la vida ahí, haciendo amistades con otros españoles, total, que se va, llega a Tierra Santa y dice, yo me voy a quedar aquí. Oye, pero va a ser una nueva cruzada. Si esa ya fracasó, no, va a ser cruzada espiritual. No se va a hacer imposición. Voy a ayudar a que se encuentre la fe en Jesucristo, incluso platicando con los del Islam. Va a ser eso, ¿no? Una cosa, no va a ser una cosa violenta. Lo habla con los franciscanos diciendo, no te vas de aquí no te queremos. Y lo regresan. Y se viene, vuelve otra vez a Barcelona, y entonces en Barcelona dice, bueno, ya sé lo que yo quiero, ayudar a las personas. La expresión de él entonces es ayudar a las almas. ¿Y cómo vas a ayudarles? Pues que se porten bien, que hagan oración. Él está pues descubriendo la vida espiritual, que disciernan lo que es bueno, lo que es tentación. Y entonces se encuentra a otros 3 compañeros y dice, oiga, pues yo voy a ir a Alcalá. ¿A qué? A ayudar a las almas. Ah, ¿te ayudamos también nosotros a ti? Y entonces se va a Alcalá y empieza ahí y tiene gran éxito. La gente lo sigue, la gente sencilla, ¿no? A ver si me permite, nomás por línea de tiempo, haciendo una línea de tiempo, usted comenzó diciendo los ejercicios espirituales, ¿no? Sí. Se dice que cuando estuvo en esta cueva en Manresa, él escribe los ejercicios espirituales, ¿no? Cuando baja. Y este periodo de ayuda de las almas, por ejemplo, lo empiezan a perseguir y no le dejan predicar porque no tiene estudios. Exacto. ¿No? Y entonces es aquí lo que lo lleva, sí. ¿No? Bueno, empieza a hacer un esbozo de los ejercicios espirituales, ¿no? Su experiencia espiritual la quiere poner, ¿no? Por escrito. Y empieza, después yo creo que la va a culminar hasta Roma, porque poco a poco le va añadiendo algo a los ejercicios y todo, ¿no? Que en el fondo no es más que tratar de seguir a fondo lo que enseña el Evangelio, ¿no?